Tengan un excelente día. Les habla el estudiante en Derecho Yesbelin Neiva de la Universidad Internacional de la Integración de América Latina, UNIVAL. Hoy les hablaré un poco acerca de la diplomacia. Cuando hablamos de diplomacia, nos referimos a un conjunto de reglas y métodos que permiten a un Estado implementar sus relaciones con otros sujetos del derecho internacional, con el doble objeto de promover la paz, cultivar una mentalidad universal, fomentando la cooperación de dichos sujetos en los diversos campos. Los orígenes de las relaciones diplomáticas son tan antiguos como la misma historia propia de la sociedad humana. A medida que éstas se fueron configurando como unidades políticas autónomas, surgió la necesidad de relacionarse, comunicarse con aquellas que las circundaban. Sin embargo, hoy, como ayer, las relaciones diplomáticas forman junto con la guerra, el comercio y la comunicación el sustrato esencial de una sociedad internacional. Ha experimentado una constante creciente complejidad a lo largo de la historia. Dentro de la historia de la diplomacia tenemos dos grandes periodos. Uno de ellos es desde la antigüedad hasta el siglo XV. Durante esta etapa la diplomacia poseyó un carácter ambulante, es decir, era una diplomacia que se realizaba mediante representantes designados de forma excepcional y que desempeñaban su actividad en un país extranjero ante su monarca durante un periodo de tiempo limitado. Las relaciones diplomáticas carecían de organización y de normas básicas que regulaban su funcionamiento. A ellos hay que agregar las limitaciones que imponían los medios de transporte y comunicación de aquellas épocas, las dificultades de carácter lingüístico, religioso y cultural, factores todos ellos que impidieron la instauración de una diplomacia estable. Hubo que esperar a Edad Media para constatar que la Santa Sede, potencia religiosa y política de aquella época, adoptaba la costumbre de enviar misioneros diplomáticos temporales ante los soberanos con el fin de resolver conflictos. La segunda fase de la diplomacia data desde el siglo XV hasta la actualidad. Esta segunda fase, la diplomacia se convirtió en permanente, lo que exigió a los países confiriesen un grado de estabilidad y duración de sus estados diplomáticos, mediante el establecimiento de relaciones diplomáticas permanentes. Era una consecuencia directa de las concurrencias de nuevos factores internacionales, entre los que se destacan la energía de los modernos estados europeos, el nacimiento de nuevos sistemas de relaciones económicas capitalistas y la expansión ultramarina, que puso en contacto a las principales potencias europeas con los grandes imperios de extremo oriente. Por cuanto destaca las principales diferencias entre las dos formas de diplomacia, tenemos una etapa histórica que es el Congreso de Viena. El Congreso de Viena fue una conferencia entre los embajadores de las principales potencias europeas que tuvo lugar en la capital austríaca entre el 2 de mayo de 1814 y el 9 de junio de 1815. El objetivo de la conferencia fue buscar y firmar un equilibrio entre las naciones de Europa que habían perdido su territorio a manos de Francia durante la época napoleónica. Durante la época napoleónica dieron como resultados cambios políticos y económicos en toda Europa. Sus países ganadores fueron Austria, Rusia, Prusia y Reino Unido. Sintieron la necesidad de sellar su tratado de restablecer la paz y la estabilidad política en Europa, ya que se han experimentado tiempos de inestabilidad. En la historia de Nicaragua han habido muchos personajes diplomáticos. Entre ellos tenemos a Guillermo Sevilla Sacasa. Fue un diplomático nicaragüense y conocido como el embajador más condecorado del mundo. También ostenta el récord de ser la persona quien asistió a mayor número de banquetes y cócteles, galas, ceremonias e inauguraciones presidenciales en Washington, superando a cualquier otro diplomático o presidentes americanos. Hijo de Ramón Sevilla Castellón y Dolores Sacasa Sacasa, y nieto del presidente Roberto Sacasa Sarria. Fue embajador nicaragüense en Estados Unidos de 1943 hasta 1979, cuando la revolución sandinista triunfó y derrocó al gobierno de la familia de su esposa, nombrado decano del cuerpo diplomático. Por si no sabías que Rubén Darío fue diplomático, pues déjame decirte que sí.
Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, fue un poeta, periodista y diplomático nicaragüense, máximo representante del modernismo literario en lengua española. El poeta que ha tenido mayor y duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispano. Es llamado Príncipe de las Letras Castellanas. Y para concluir, tenemos otro personaje diplomático, y es Santiago Argüello. Fue una personalidad nicaragüense que actuó en el campo de la literatura y la política. En el ámbito político, llegó a ocupar la presidencia del Congreso. Representó diplomáticamente a su país, Nicaragua, en Bolivia y México. Muchas gracias por su amable atención y éxitos en sus labores.